Decirles que en estos momentos de crisis climática a nivel mundial, el Gobierno de la Diputación de Córdoba tenía que ser sensible ante esta situación y tenía que ser sensible y acompañar a esa declaración de París y a ese impulso a la propia declaración de París que significa o que representa el Pacto Verde Europeo, que nos dice que en el año 2050 las emisiones y, por tanto, la neutralidad climática tiene que haberse logrado. Para eso hay una serie de hitos, como ustedes conocen, para el desarrollo de este hecho, para por supuesto, evitar la emisión de gases con efecto invernadero y especialmente la emisión de CO2 para llegar a esa neutralidad climática en esa fecha que se ha determinado que es fundamental, es un objetivo fundamental, no solamente para Europa, su bienestar y su futuro, sino para el conjunto del planeta, que está, como todos ustedes saben, pues afectado de esa crisis climática, de ese calentamiento global y, por tanto, tenemos la necesidad de luchar en ese sentido. Por eso, y como decía, el Gobierno de la Diputación, siendo absolutamente sensible en esta materia, ha considerado que una de las prioridades en su gestión durante estos 4 años es precisamente la sostenibilidad. Son las políticas verdes, son las políticas medioambientales. Y el primer gesto que ha tenido el Gobierno de la Diputación en este sentido es adscribir esta materia a la vicepresidencia primera, algo que nunca jamás en la historia de la Diputación, a partir de muchas corporaciones provinciales, había pasado. La sostenibilidad, las políticas verdes, las políticas públicas en materia medioambiental son fundamentales para el futuro de la sociedad y nosotros le damos la máxima representación estando adscrita o teniendo consideración de vicepresidencia primera de la Diputación, por cuanto que, como decía, estamos en esa situación de emergencia climática que hay que abordar de una manera transversal, de una manera común y compartida por parte de todos y cada uno de los poderes públicos. Miren, hace un tiempo que la Diputación de Córdoba impulsó un programa de reforestación precisamente para modular o evitar o eliminar los gases con efecto invernadero y especialmente lo que tiene que ver con el CO2, que es posiblemente el gas de efecto invernadero más importante porque es más habitual. Hizo un plan de reforestación en las vías verdes y en concreto en la vía verde de la campiña cordobesa. A partir de ahí, pues también hay determinadas características en cuanto a la biodiversidad y cómo ha afectado esta reforestación a la biodiversidad de nuestra provincia, de nuestro entorno, de nuestro territorio y muy en consonancia con esto, pues lo que tiene que ver con especies, con las distintas especies de hormigas y con las distintas especies de aves que se han estudiado y de lo cual ahora dará cuenta el profesor Reyes de los resultados que han tenido dichas investigaciones, alguno que ha tenido especial repercusión mediática, como es pues el haberse vislumbrado por primera vez 2 especies de hormigas que hasta el momento no se habían observado en nuestro territorio, no se habían observado en la provincia de Córdoba. Y a partir de ahí, decirles que como comentábamos en una reunión previa, este es un análisis inicial que vamos a seguir impulsando en el cuatrienio 2023-2027 ese plan de compensación de emisiones y reforestación de nuestros entornos, fijado especialmente en las vías verdes que gestiona
la Diputación de Córdoba a través de su Departamento de Medio Ambiente. Aspiramos, también les indico, a gestionar alguna vía verde más, y de hecho estamos en trámites con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para que se pueda desafectar de la red ferroviaria de interés general pues la vía, lo que era la antigua vía férrea entre Córdoba y Cerro Muriano. Estamos, como digo, en trámite desde hace tiempo y esperamos que también se convierta en vía verde, en esa vía verde hacia el norte de la provincia de Córdoba, algo que están esperando, por cierto, muchos cordobeses, y esperamos que esta negociación llegue a buen puerto y que Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, cuanto antes, y sé que está haciéndolo, desafecte esa línea férrea, esa antigua línea férrea, para su conversión posteriormente en vía verde. Que desde luego este es un punto de inicio, que la experiencia ha sido muy positiva para la Diputación, esta intensa colaboración con la Universidad de Córdoba y especialmente con el Departamento de Ecología, que lo vamos a seguir haciendo, que creo que desde el punto de vista formativo, académico y profesional es una experiencia importantísima la posibilidad que han tenido distintos alumnos de la Universidad de Córdoba, e invito ahora al profesor Reyes que dé cuenta de ello, de ejercer, de efectuar esas prácticas en la Diputación Provincial de Córdoba o con la Diputación Provincial de Córdoba, y que vamos a seguir colaborando en ese sentido y con absoluta intensidad por ese objetivo al que hacía alusión anteriormente, y es que en el 2050 hayamos conseguido al 100% la neutralidad climática. Voy a resumir un poco los resultados. Decirles que hemos trabajado un equipo de 5 personas para poder elaborar estos resultados. Y como ustedes saben, la universidad tiene 2 vertientes. Por un lado está la parte de investigación y por otro lado está la parte de docencia. Este estudio ha permitido aunar ambas, de manera que 3 estudiantes han podido realizar 2 trabajos de fin de grado y un trabajo de fin de máster con la realización de este proyecto. Entonces, es algo muy importante que no siempre se consigue, y en este caso ha sido cara a la colaboración de las prácticas que pueden realizar nuestros estudiantes en las instalaciones de la Diputación. De manera resumida, lo que intentamos como primer objetivo, el más importante, era saber cuál era la photo finish, el punto de partida a la hora de la reforestación y de la captación de CO2 de esta infraestructura, esta vía verde. Se analizaron 2 tramos y en esos 2 tramos se contabilizaron un total de 499 árboles de 24 especies. Eso supuso o puede suponer unas 200 toneladas de carbono que hemos extraído de la atmósfera, un dato importante. Arbustos, sí hay un número mucho más importante, estamos hablando de unos casi 1.360 arbustos, que en total han supuesto una extracción de 40 toneladas, en total tendríamos entre arbustos y árboles 240 toneladas extraídas de la atmósfera de CO2. En cuanto a aves, pues fuimos capaces de detectar en este año 93 especies, y de las cuales aproximadamente un 20% están en el libro rojo de especies amenazadas. En concreto, hay 8 especies que se encuentran en grave peligro de extinción. Ahí podemos destacar, por ejemplo, la carraca, el milano real, el martín pescador, es decir, algunas especies que, gracias a que está allí esta infraestructura, pues están teniendo un pequeño refugio en todo lo que es esta zona tan hostil para la especie, que es la campiña tal como la tenemos diseñada ahora mismo. Y me quedaría hablar de las hormigas, que lo hemos utilizado también como bioindicador, por un lado un vertebrado y por otro lado un invertebrado, para tener una panorámica más compleja y más completa, y hemos sido capaces de encontrar 37 especies. En la provincia de Córdoba hay del orden de unas 100 especies, 110 especies, pues hemos encontrado como un tercio en la vía verde.
Lo más llamativo de estas especies es que 2 de ellas todavía no las habíamos encontrado en nuestro territorio. Y además son 2 especies bastante raras, de las que hay muy pocas citas en la península. Son endémicas también de la península ibérica, es muy difícil encontrarlas fuera de Andalucía y quizá por eso destacamos ese hecho. Y por último, también destacar que de esas 37 especies hay una que recientemente ha aparecido en la península ibérica procedente del norte de Marruecos. Hemos puesto en valor que este tipo de infraestructuras que están empezando a construirse y a desarrollarse en la campiña son fundamentales. Es decir, necesitamos que la campiña se diversifique y recupere un poco del manto de vegetación que tuvo originariamente, que para esto sí se han desarrollado en diferentes estudios de la universidad intentos para aumentar y diversificar la vegetación que hay en la campiña. Y eso permite refugio para este tipo de especies que se encuentran con una biología un poco delicada.